Parece como si estuviera grabando. Ya cerrado. Ujú. No, ya, ahora sí. Listo. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Valeria Franco. Esperamos que estén bien. Esta es nuestra entrevista junto a mi compañera Ofir Vargas y en acompañamiento del doctor Juan Sebastián Caicedo se abordarán temas relacionados con la psicología y las familias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Sofía Vargas y tu nombre, doctor. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Caicedo, yo soy psicólogo del área de pediatría del Hospital Universitario del Valle, mucho gusto. Bueno, el objetivo de la entrevista es explorar la experiencia del profesional en el campo de la psicología familiar, con énfasis en los modelos teóricos y prácticos que guían su intervención, las acciones psicosociales implementadas, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, los principios éticos que orientan su labor y las recomendaciones para futuros profesionales. Bueno, doctor, una pregunta. ¿Podría pues compartirnos brevemente su trayectoria profesional y cómo llegó a desempeñarse en el ámbito de la psicología? Sí, claro, a mí me empezó a gustar la psicología desde que yo estaba en 10.º grado, porque me gustaba mucho todo el tema de la construcción psíquica del ser humano y todo su entorno. Y me definí cuando yo me gradué de bachiller, 6 meses después, porque yo estudié en la Universidad de San Buenaventura, ¿sí? Y hice mis prácticas profesionales en el área de ginecobstetricia aquí en el Hospital Universitario del Valle y se dio la oportunidad para trabajar formalmente aquí en el área de pediatría, hospitalización. Y desde ese entonces, ya alrededor de más o menos 10 años, estoy aquí. Es mi primer empleo que tengo aquí en el Hospital Universitario del Valle. Doctor, ¿podrías contarnos qué desafíos ha enfrentado en su práctica y cómo lo ha abordado? Sí, claro, desafíos hay muchos, como ustedes saben, no sé si ustedes conocen que el Hospital Universitario del Valle es un hospital público. Nosotros atendemos toda la población del suroccidente colombiano y eso quiere decir que uno de los desafíos es que aprendí a analizar mucho el contexto de los usuarios, en este caso los niños y sus familias, para así brindar una atención más oportuna y sobre todo más enfocada a las necesidades de ese usuario y ese cuidador. Porque es importante y uno de los retos es poder tener una visión contextualizada de esta población para así brindarle, digamos, una atención más real. Doctor, ¿qué modelos teóricos fundamentan como tal su intervención profesional? Digamos que nosotros usamos una gama de alternativas terapéuticas en este escenario porque realmente, digamos, el contexto o el escenario que nosotros trabajamos aquí es muy diverso. Nosotros no podemos quedarnos con un solo modelo teórico, sino con una diversidad, porque así lo amerita la población que estamos. Nosotros sobre todo nos enfocamos en todo el tema simbólico del niño en este caso. Usamos herramientas como juegos, como narrativas, como psicoeducación, como análisis de los diferentes factores sociales, psicológicos y emocionales del cuidador, de la familia y del usuario del niño. Tenemos también un enfoque sistemático, digamos, psicología sistémica, quiere decir que nosotros vemos los sistemas, vemos las esferas de ese niño a través de sistemas. Empezamos a analizar cómo está el sistema familiar, cómo está el sistema social, si hay una disfuncionalidad o si encontramos algunos factores de riesgo protectores dentro de ese caso como tal. Entonces, cada caso, miramos qué herramientas terapéuticas usamos, porque no con todos usamos las mismas, de acuerdo a ese análisis que nosotros hacemos de ese contexto sociodemográfico, que es lo primero que uno debe indagar. Ok. ¿Y cómo se traducen estos modelos en técnicas y estrategias concretas en su práctica diaria? Nosotros, como ya le dije, nosotros usamos, digamos, toda la función simbólica, entonces trabajamos a través del juego como una herramienta eficaz para
explorar ese estado emocional del niño. Trabajamos todo el tema de la narrativa, ¿sí? Poder construir una narrativa con ellos que nos permita que ellos nos cuenten un poco acerca de cómo ha sido su infancia, ¿sí? Con los papás usamos todo el tema de la concientización, ya porque nosotros trabajamos desde las familias de recién nacidos hasta las familias de adolescentes y hasta los 18 años. Entonces estábamos bajo el mecanismo de la adolescencia, que ya es otro tipo de terapia, otro tipo de enfoque, que todo que tiene que ver con concientización, tiene que ver con ese desarrollo a nivel de adolescencia, los ciclos vitales de la infancia y la adolescencia. Entonces nosotros nos enfocamos de acuerdo a ese ciclo vital donde está ese niño y cómo lo asume la familia frente a esa condición que está viviendo el niño o el adolescente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las acciones psicosociales más significativas que ha implementado a lo largo de su carrera? ¿Cuáles han sido las acciones psicosociales más significativas que ha implementado a lo largo de su carrera? Pues como ya lo mencioné, digamos que las acciones psicosociales tienen que ver encaminado a ese contexto sociodemográfico y cómo identificamos nosotros los factores de riesgo psicológicos que hay en ese usuario y en esa familia que hacen de que haya un desequilibrio emocional o se encuentre un cuadro de ansiedad o depresión o encuentre una sobrecarga en el cuidador, en este contexto, o encuentre que el niño, digamos, por la desinformación, hay un alto riesgo de desensibilización emocional, entonces eso implica un ejercicio articulado con los especialistas. Digamos que el enfoque psicosocial es fundamental porque nosotros trabajamos incluso articulado con un trabajo social, que es la que garantiza todos los derechos del menor. Entonces lo que ya evalúan es si en ese caso o en esa familia que le están garantizando los derechos de ese menor, y nosotros nos enfocamos en una evaluación de todo el estado psicológico de ese usuario y de esa familia. Doctor, ¿y qué resultados ha logrado observar en las comunidades o individuos intervenidos? Pues nosotros lo que hacemos es un diagnóstico como primer paso. Dentro del diagnóstico está la valoración y construimos un plan terapéutico en el proceso de hospitalización que él va a estar para así nosotros poder trabajar en función a lo que vamos identificando. Que nosotros hemos logrado poder que las familias entiendan de que la condición clínica está por encima de cualquier dificultad entre la relación de pareja. Hemos logrado de que las papás y las mamás sean conscientes de pronto de unas pautas de crianza que ellos consideran que es contribución para la salud mental y no lo son. Hemos logrado poder educar y concientizar frente a esas pautas de crianza que a veces los padres y las madres vienen con marcadas desde lo cultural. Hemos logrado que las familias sean conscientes de la magnitud de la condición clínica que están viviendo sus niños y que los niños entiendan, comprendan un poco ese proceso que están viviendo aquí durante este proceso de hospitalización. Y hemos hecho unos trabajos con ellos y las familias de adaptación, porque como saben que cuando un niño o una familia está hospitalizada, pues abruptamente se cambia el escenario de confort que ellos tienen en la casa y entran a un escenario muy distinto y muy retadores para ella. Entonces nosotros lo que hacemos es lograr esa transición entre la casa y el hospital para que no sea tan alto riesgo psicológico, o sea, que no se haya una descomposición psicológica, sino que sea algo más fluido. Doctor, ¿cómo se da el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en su práctica? Pues es trascendental, es un eje yo creo que es fundamental, más en este escenario que somos un hospital de tercer nivel. Nosotros, todo el trabajo que nosotros hacemos desde la psicología está articulado con el personal médico o el personal asistencial, porque usted no puede hacer un trabajo solo con niños y con cuidado cuando los médicos están brindando información y usted ha percibido que el niño ni la familia ha interiorizado o ha comprendido, ha concientizado de manera adecuada, y usted está viendo de que a partir de eso
pues el niño presenta un cuadro de ansiedad, la mamá también, una sobrecarga. Entonces usted, por lógica o por ende, usted tiene que tener un trabajo articulado con los especialistas para que en conjunto ellos trabajen a través de los médicos y trabajemos en la parte para que tengamos un objetivo común. Y el objetivo común en este caso es el bienestar integral de ese usuario y de esa familia, que eso no se logra trabajando el médico solo ni el psicólogo solo. Y es por eso que nosotros hemos logrado construir o hemos hecho juntas médicas, hemos hecho reuniones cuando vemos un caso que lo amerita. Siempre tenemos que tener claro el concepto de los especialistas para nosotros poder abordar, porque nosotros trabajamos frente a esa información que incluso le dan los médicos, esa relación que construyen los médicos con los usuarios, porque nosotros, ese es el discurso que nosotros tenemos para trabajar con ellos. Entonces, es fundamental ese trabajo interdisciplinar. Y la otra parte es fundamental porque en la línea conductora de este proceso de hospitalización que lo lleva efectivamente el médico, y el médico, el de especialidad tratante, es lo que nos va dirigiendo y nosotros vamos acompañando ese proceso de manera articulada hasta que al final le damos egreso seguro y desde un enfoque de derechos. Es cuando nosotros transmitimos, uno de los derechos es transmitir una información adecuada y contextualizar al paciente. Es un enfoque biopsicosocial, porque todo el tiempo no solo estamos pensando en el diagnóstico, sino que estamos empezando en la integralidad, ¿sí? Cómo ellos asumen esa condición, y la familia también. Y sobre todo pensamos en la transición cuando están ambulatoriamente, ¿sí? Porque es la otra parte que nosotros trabajamos. Nosotros hacemos un proceso de adaptación y transición cuando esa familia o cuando ese niño sale de hospitalización y pasa un tratamiento de manera ambulatoria. Entonces, nosotros en psicología le apostamos a esa adherencia del tratamiento, que es crucial para que no reingrese nuevamente urgencias. Ok. ¿Y qué principios éticos considera fundamentales al intervenir? Pues hay muchos, ¿sí? Digamos que nosotros aquí manejamos una que es la confidencialidad. Digamos que nosotros tenemos afortunadamente un espacio donde nos permite la privacidad. Otro tema es que no todo lo colocamos en la historia clínica, nosotros hacemos una historia clínica de acuerdo a la demanda y de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es pertinente de que esté en la historia clínica, porque hay elementos que uno debe quedarse con ellos, porque es parte, digamos, de el trabajo terapéutico. Eh, Al momento de usted interactuar con otros especialistas, suele enfocarse de acuerdo a lo que de acuerdo al objetivo común que usted tiene con otro especialista. Entonces, si estamos trabajando con el especialista, dar una noticia, entonces el trabajo suyo frente al especialista es enfocado solo a esa parte, porque hay temas psicológicos puntuales que usted debe trabajarlos de manera privada, ya sea con la familia o ya sea con el niño. ¿Qué recomendaciones ofrecería a estudiantes que inician en este campo de la psicología? Bueno, ustedes saben que el sistema de salud actualmente hay unos grandes desafíos y unas grandes problemáticas, y yo creo que es hora de que los estudiantes futuros empiecen a crear o empiecen a pensarse un poquito, a reflexionar acerca de modelos de atención enfocados realmente al usuario. Estamos viendo que este sistema hace que estos modelos que tenemos ahora realmente fragmentan y aniquilan todo este tema del usuario, porque decimos una narrativa del usuario, pero realmente nosotros no tenemos aún un modelo de atención focalizado a esa parte de la diversidad del ser humano, ¿sí? Entonces todo lo queremos ver desde una sola lupa, y nosotros, los estudiantes, deben empezar a construir una lectura más diversa del escenario, y somos nosotros los llamados para decirle al personal médico especialista y a todos los personal de que tenemos que abrirnos a otras posibilidades, a otros modelos teóricos, que no solo es los referentes que nosotros sabemos de psicología, sino que debemos crear modelos
que nos permita que se ajusta a la realidad en que estamos. Entonces nosotros como estudiantes y como futuros psicólogos no podemos atender a un indígena igual que un afro de Buenaventura o uno de Putumayo. Nosotros tenemos que crear modelos diversos y contemporáneos que nos permitan dar cuenta de esa necesidad, de esos contextos. Mucho al campo, yo digo que la psicología debe estar más al pueblo, más a la ciudad, más al territorio, una psicología de territorio que nos permita tener una lectura más detallada de la diversidad que tiene Colombia en toda esta población. Yo invito a que las universidades empiecen a abrirse escenarios para crear y para construir otros modelos más diversos frente a estos modelos terapéuticos y así crear modelos de atención realmente integrales e integrados desde un enfoque diferencial. Si no lo hacemos así, entonces no tenemos el mismo impacto que lo que queremos. Ok, doctora. Para terminar con esta entrevista, ¿usted qué aspectos considera esenciales para una práctica profesional ética y efectiva en este campo? Yo creo que un aspecto, me dijo, sí, unos aspectos esenciales es, primero, analizar el contexto del usuario. Lo segundo, poder entender la cultura de ese usuario, ya sea adulto, niño o familia, y poder plantearle o poder proponerle un modelo terapéutico que se ajuste a ese contexto, ¿sí? Porque si no, no sería éticamente correcto, sino que usted estuviera atendiendo todo el mundo por igual y el objetivo terapéutico que usted se proponga puede que usted cree que lo cumpla y no. Entre más diversidad tengamos en la atención, más efectivo puede ser nuestro ejercicio. Y así usted puede entender muchas cosas de su cultura y de sus pensamientos y de sus conductas de su usuario. Bueno, doctor, le agradecemos pues profundamente por el tiempo brindado y pues por las experiencias que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, muchas Muchas gracias a ustedes. gracias, doctor. Muchas gracias, compañera. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, que estamos bien. Gracias.